Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Nieto y el día de hoy vamos a hablar acerca de las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos de que estas malformaciones del corazón o de los grandes vasos se van a originar por una disrupción en el desarrollo cardiovascular, en el cual durante las primeras semanas de gestación, un periodo de extrema vulnerabilidad durante la organogénesis puede verse alterada por múltiples factores. Esta relevancia va a radicar en lo que constituye el grupo más común de malformaciones al nacimiento, la cual va a presentar una causa determinante de mortalidad en los primeros años de vida. Tenemos que a nivel global, estas de aquí van a prevalecer entre 8 y 10 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, lo cual va a significar que aproximadamente 1.35 millones de niños con algún defecto cardíaco. Al analizar la frecuencia debemos tener presente que la comunicación interventricular va a ser la más prevalente, representando lo que es un 40% de los casos, seguida por la comunicación interauricular, la cual va a persistir la persistencia de conducto arterioso y tetralogía de Fallot. Por último, tenemos de que esta última es especialmente importante para ser la causa más común de la cianosis en el paciente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, nuestra mayor prioridad van a ser las cardiopatías congénitas críticas. Este subgrupo va a abarcar aproximadamente a uno de 4 bebés afectados, el cual se va a caracterizar por defectos que ponen en riesgo inmediato la vida. Estos pacientes lo que van a requerir va a ser principalmente una intervención médica, quirúrgica o por cateterismo dentro del primer año, y muy frecuentemente vamos a tener que durante los primeros días tras el nacimiento. El peligro clínico reside en que muchos de estos neonatos pueden parecer inicialmente sanos, sin embargo pueden llegar a presentar lo que es un riesgo inminente de deterioro rápido, insuficiencia cardíaca o shock conforme se producen los cambios en la circulación neonatal, como el cierre del conducto arterioso. Y tenemos de que ante este riesgo la medicina moderna vamos a tener de que ha ido implementando lo que es el tamizaje neonatal mediante la pulsioximetría como una herramienta vital de detección precoz. Por lo tanto, tenemos de que este método sencillo y no invasivo va a medir lo que es la saturación del oxígeno en sangre, para de esta manera lograr identificar lo que son las anomalías antes de que aparezcan los síntomas evidentes. Eso lo vamos a realizar típicamente después de las 24 horas de vida, comparando la saturación preductal y la postductal. Y asimismo tenemos de que la integración de este cribado con el examen clínico físico ha demostrado reducir drásticamente lo que es la mortalidad, permitiéndonos actuar a tiempo y realizar el seguimiento ecocardiográfico necesario. Gracias. Bueno, mi nombre es Doménica Pazmiño y vamos a hablar sobre la comunicación interauricular. Este consiste en un defecto congénito en el septo interauricular, que permite la comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Es una comunicación anómala y representa alrededor del 10 al 15% de las cardiopatías congénitas, y esto suele ser más frecuente en mujeres con una relación 2 a 1 y muchas veces es silencioso y puede generar complicaciones importantes si es que no se lleva a cabo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la fisiopatología de este? Pues desde el punto de vista fisiopatológico, el mecanismo clave es el cortocircuito de izquierda a derecha. Normalmente la presión de la aurícula izquierda es mayor que en la derecha, por lo que cuando existe una comunicación intraauricular, la sangre oxigenada pasa desde la aurícula izquierda hacia la derecha. Este cortocircuito ocurre sobre el final de la sístole al inicio de la diástole y se intensifica durante la sístole auricular. Como consecuencia, se va a producir una sobrecarga de volúmenes en las cavidades derechas, con una dilatación de la aurícula derecha y ventrículo derecho, además de un aumento del flujo pulmonar. Con el tiempo, ese hiperflujo va a dañar los vasos pulmonares, provocando una hipertrofia de sus paredes y puede llevar a una hipertensión pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de este? Si la comunicación interauricular no se corrige de forma oportuna, pueden aparecer arritmias auriculares como el flúter o la fibrilación auricular, debido a la dilatación de las aurículas. También existe el riesgo de una embolia paradójica cuando un trombo pasa al lado izquierdo en las fases avanzadas, y este puede invertirse el cortocircuito, desarrollándose así el síndrome de Eisenmenger, que se manifiesta con una cianosis tardía. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico y el examen?
En la infancia muchos pacientes son asintomáticos, sin embargo algunos pueden presentar retraso en el crecimiento, infecciones respiratorias, disnea o fatiga, especialmente durante la alimentación o el ejercicio cuando ya son más jóvenes. El motivo de consulta más frecuente es el hallazgo de un soplo cardíaco y en el examen físico lo que va a destacar es un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar que no se debe al defecto en sí, sino a la hipertrofia, perdón, al hiperflujo pulmonar. El hallazgo más característico es el desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, que este es altamente sugestivo de comunicación intraauricular. Ahora, las variantes anatómicas de la comunicación intraauricular, tenemos lo que son el- la comunicación intraauricular tipo ostium secundum, que está ubicada en la parte media del septo y suele ser candidata a cierre percutáneo. Tenemos la otra que es el ostium primum, que se asocia a defectos del canal auriculoventricular y es común en los pacientes con síndrome de Down. Y el tipo seno venoso, que este suele asociarse al drenaje venoso pulmonar anómalo y el defecto del seno coronario, pero este es raro. Y en el EKG y en la cardiografía se puede ver. En el EKG es común encontrar una desviación del eje hacia la derecha con signos de sobrecarga de cavidades derechas y bloqueo incompleto de rama derecha. Un hallazgo muy específico es el signo de crochetaje, que es una melladura en ciertas derivaciones. Y en la radiografía de tórax se puede observar una cardiomegalia leve, prominencia del arco pulmonar y aumento de la vascularización pulmonar como un reflejo de hiperflujo. Gracias. Soy Juan Nieto y continuando vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación interventricular. Esta es una cardiopatía congénita de tipo asianótica, la cual se va a definir por un defecto en el tabique que separa ambos ventrículos. Es por excelencia la cardiopatía más frecuente en pediatría, con una prevalencia aproximada de 4 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. Esto se puede llegar a presentar de forma aislada o como parte de complejos malformativos más extensos. Para entender esta comunicación interventricular, también llamada CIF, debemos también analizar lo que es su fisiopatología. Vamos a empezar de que el corazón funciona bajo un gradiente de presiones donde el ventrículo izquierdo maneja presiones sistémicas, mucho mayores que el derecho. Entonces, al existir una solución de continuidad en el tabique, se genera un cortocircuito o un shunt de izquierda a derecha. Esto provoca que sangre ya oxigenada recircule innecesariamente hacia los pulmones, generando un estado conocido como hiperflujo pulmonar y sobrecarga de volumen. Con el tiempo, este exceso de sangre que regresa de los pulmones va a dilatar lo que es la aurícula y el ventrículo izquierdo, lo cual va a provocar una sobrecarga global, que si no se llega a corregir a tiempo va a dañar lo que es el endotelio vascular pulmonar. Tenemos que también el remodelado de estos vasos va a aumentar la resistencia vascular hasta igualar o superar la presión sistémica, invirtiendo el cortocircuito. Este fenómeno es el temido síndrome de Eisenmenger, donde el paciente va a presentar lo que es la cianosis debido a un daño vascular ya irreversible. Desde la perspectiva anatómica vamos a tener que la vamos a clasificar según su ubicación. La más común viene a ser lo que es la perimembranosa, la cual va a representar lo que es un 80% de los casos, y es delicada quirúrgicamente por su cercanía al sistema de conducción. También vamos a encontrar las de tipo muscular que suelen ser múltiples y tienen una alta tasa de cierre espontáneo, las cuales las infundibulares asociadas a insuficiencia aórtica y las de entrada que vemos frecuentemente vinculadas al síndrome de Down. El cuadro clínico varía drásticamente según el tamaño del defecto. Una CIP pequeña suele ser asintomática y se descubre por un soplo así, incidental. Y sin embargo, sin embargo, en defectos moderados a grandes, el lactante va a presentar lo que es signos de falla cardíaca, dificultad respiratoria y también lo que es sudoración excesiva al alimentarse y un pobre desmedro pondoestatural. Al examen físico vamos a encontrar el signo patognomónico, el cual va a ser un soplo holosistólico intenso, que habitualmente más ruidoso en defectos pequeños debido a la alta turbulencia audible en el borde cernal izquierdo bajo, que puede llegarse a acompañar de frémito. Para el apoyo diagnóstico, el electrocardiograma es fundamental, pero en casos grandes veremos signos de hipertrofia ventricular y crecimiento auricular izquierdo. Por otro lado, la radiografía de tórax nos permite evaluar la reperfusión hemodinámica a través de la cardiomegalia y el aumento de la trama vascular pulmonar,
signos claros de hiperflujo en etapas avanzadas, con hipertensión arterial. Aquí vamos a observar una prominencia marcada del tronco de la arteria pulmonar. En conclusión, la comunicación interventricular va a ser una patología dinámica que se puede llegar a identificar el momento exacto entre una CIF que cerrará espontáneamente y una que requiere intervención para evitar la progresión hacia una enfermedad vascular pulmonar irreversible. Gracias. Soy Adriana Ordóñez y yo les voy a hablar sobre la cortación de la aorta. La cortación de la aorta es una cardiopatía congénita caracterizada por un estrechamiento localizado de la aorta, que se presenta con mayor frecuencia a nivel del istmo aórtico, entre la arteria subclavia izquierda y la intersección del conducto arterioso. Se localiza justo distal a la subclavia izquierda, aunque también puede afectar otros segmentos de la aorta torácica. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que representa aproximadamente de un 6 a 8% de las cardiopatías congénitas, con una incidencia de 3 a 4 casos por cada 10.000 nacidos vivos, y un claro predominio en el sexo masculino. Aunque suele diagnosticarse en infancia, las formas menos severas pueden pasar desapercibidas y manifestarse recién en la adolescencia o en la edad adulta. En cuanto a la fisiopatología, la teoría más aceptada es la teoría ductal, la que explica que durante la vida fetal el tejido del ducto arterioso se incorpora a la pared de la aorta tras el nacimiento. Cuando ocurre el cierre fisiológico, los ductos de este tejido se contraen y generan un estrechamiento progresivo de la luz aórtica, lo que explica que el deterioro clínico observado en algunos recién nacidos es al cerrarse el conducto. Otras teorías incluyen que la hipoplasia del istmo aórtico secundaria a bajo flujo fetal y las alteraciones de la cresta neural justifican que es la asociación frecuente con la válvula aórtica tricúspide y otras cardiopatías congénitas. En un punto de vista hemodinámico, la cortación genera una obstrucción fija del flujo de la salida del ventrículo izquierdo, produciendo un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Que se desarrolla una hipertrofia ventricular izquierda que inicialmente mantiene la función sistólica, pero a largo plazo puede evolucionar hacia la disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Por este mecanismo, la hipertensión arterial es la manifestación clínica más constante. El cuadro clínico varía según la edad. En los recién nacidos, especialmente cuando se cierra el ducto arterioso, la cortación puede presentarse de forma grave, con insuficiencia cardíaca aguda, con shock cardiogénico, con hipoperfusión sistémica, acidosis metabólica, oliguria y constituyendo una verdadera emergencia cardiovascular neonatal. En niños mayores y adolescentes predomina la manifestación como la hipertensión arterial en extremidades superiores. Cefalea, epistaxis, fatiga, intolerancia al ejercicio, inclaudicación en miembros inferiores. Un hallazgo clásico es el retardo o disminución del pulso femoral en la relación con el pulso braquial, conocido como retardo brachiofemoral, junto con la diferencia significativa de la presión arterial con cifras elevadas en brazos, disminuida en piernas. En casos no diagnosticados pueden aparecer la hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y complicaciones vasculares como el aneurisma o disección aórtica. Tenemos examen físico, se oculta un soplo sistólico y activo, mejora audible en el borde esternal superior izquierdo y en la región interescapular izquierda. También puede escucharse soplos continuos con circulación colateral, además de pulsos femorales disminuidos e hipertensión sistólica persistente. Tenemos en las variantes anatómicas según su relación con el ducto arterioso. La cortación se clasifica en preductal, de presentación neonatal y generalmente más grave, y postductal, más frecuente en niños mayores y adolescentes, y donde existe un desarrollo de circulación colateral. Según su extensión, puede ser focal, que es la forma más común, o segmento largo asociado a una mayor complejidad terapéutica. Entre las asociaciones más frecuentes se encuentran la válvula aórtica bicúspide, la comunicación interventricular, la hipoplasia del arco aórtico y el síndrome de Tucker. En los estudios complementarios tenemos un electrocardiograma en niños mayores suele mostrar una hipertrofia ventricular izquierda con ondas R altas, B5 y B6 y alteraciones de la repolarización. En la radiografía de tórax, el hallazgo clásico es del signo D3 y que refleja la dilatación preestenótica, el segmento cortado y la dilatación postestenótica en la aorta. En pacientes mayores pueden observarse muescas costales
secundarias o la circulación colateral intercostal y cardiomegalia en algunos casos avanzados. Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Cruz y voy a hablarles sobre la persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso es una cardiopatía congénita ansinótica. Esta está caracterizada principalmente por la permanencia del conducto arterioso después del nacimiento. El conducto arterioso es una estructura vascular fetal que comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente, cuya función durante la vida es intrauterina y es desviar la sangre fuera de los pulmones, ya que estos no participan aún en el tema de la oxigenación. La persistencia del conducto arterioso es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, especialmente en recién nacidos prematuros, con una incidencia inversamente proporcional a la edad. Por lo general se da más en, en recién nacidos prematuros, en recién nacidos prematuros, y mayor frecuencia presenta en el género femenino. Su fisiopatología es que el conducto arterioso permite que un flujo de la derecha a izquierda, favorecido por la hipoxia fetal y por la acción vasodilatadora de las prostaglandinas, especialmente por la prostaglandina PGE. Después del nacimiento ocurren ciertos cambios, se podría decir así, fisiológicos, que son claves. El aumento de la presión arterial del oxígeno, la disminución de la resistencia vascular pulmonar y el cese de la producción placentaria de las prostaglandinas. Estos cambios inducen el cierre funcional del conducto, seguido del cierre anatómico por fibrosis. Cuando este proceso falla, el conducto permanece abierto y se establece un cortocircuito de izquierda hacia derecha. Desde la aorta hacia la arteria pulmonar, este proceso sobre circulación pulmonar se sobrecarga con un volumen del ventrículo izquierdo y es un fenómeno conocido como el robo ductal, el cual por lo general disminuye una perfusión sistémica. A largo plazo, sobre lo que se podría decir la sobrecarga pulmonar, esto puede generar una hipertensión arterial pulmonar y un remodelado vascular irreversible. Y en casos avanzados, un síndrome conocido como síndrome de Einstenberg. En el prematuro, este se asocia más a complicaciones importantes como lo que serían edemas pulmonares, hemorragias pulmonares o incluso hiperperfusión cerebral. En un cuadro clínico vamos a tener principalmente a tener el tamaño del conducto y de la magnitud del cortocircuito. Desde un punto de vista respiratorio, la sobrecirculación pulmonar va a provocar ciertos síntomas, se podría decir, que son taquipnea, dificultad respiratoria y un mayor requerimiento para el oxígeno. A nivel cardiovascular, van a tener los pacientes una dilatación del ventrículo izquierdo, hiperdinamia cardíaca y una insuficiencia cardíaca congestiva. El robo ductal, como ya lo había mencionado, se va a encontrar ciertos hallazgos, como los pulsos periféricos amplios y de rápida caída. La presión diferencial va a estar aumentada, vamos a tener hipotensión aumentada e hipotensión diastólica. También los pacientes pueden presentar lo que sería oliguria e hiperfusión sistémica, en casos, más que nada, casos severos. En una involución clínica, vamos a tener la persistencia, la PSA o persistencia del conducto arterioso pequeña, que estos generalmente son asintomáticos. La moderada, vamos a tener síntomas progresivos que incluyen síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca. Y en la PSA grande vamos a tener una falla cardíaca temprana e hiperperfusión pulmonar. En exámenes complementarios como el electrocardiograma y una radiografía, tenemos que un electrocardiograma suele ser por lo general normal. En algunos casos o grandes se observan crecimiento auricular izquierdo e hipertrofia ventricular izquierda, también se sabe observar. En una radiografía de tórax, principalmente vamos a tener un aumento del flujo vascular pulmonar, congestión pulmonar y cardiomegalia con predominio de cavidades izquierdas.
Eh, entonces, la persistencia del conducto arterioso es una cardiopatía frecuente, cuya fisiopatología explica directamente sus manifestaciones clínicas y hallazgos complementarios. Su identificación y el manejo son fundamentales para poder prevenir complicaciones pulmonares y problemas cardiovasculares irreversibles más adelante. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila Domínguez y les voy a hablar sobre la tetralogía de Fallot. Esta enfermedad es una de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes después del primer año de vida. Se caracteriza por la presencia de 4 alteraciones anatómicas cardíacas que se originan durante la embriogénesis y producen así una circulación anómala. Esto hace que la sangre pobre en oxígeno pase a la circulación sistémica, lo que se manifiesta como una cianosis. Si se lo ve en el punto de vista clínico, la importancia radica en que sin el tratamiento quirúrgico hay más probabilidades de que el paciente llegue a morir, pero si hay una corrección adecuada, el pronóstico puede ser muy alto para el bebé. Epidemiológicamente representaría como que el 50 al 10% de las cardiopatías congénitas y no tiene un predominio en el sexo, no se puede decir que es tanto en las niñas como en los niños. Pero si hablamos sobre la fisiopatología, la tetralogía de Fallot se origina por un defecto del tabique y fundibular y un desplazamiento anterior y cefálico del septo conal, lo que da lugar a las 4 lesiones clásicas. La primera sería la comunicación interventricular, que es amplia y no restrictiva. Por sí sola no genera cianosis, pero se vuelve problemática cuando se asocia a una obstrucción del flujo pulmonar. La segunda sería una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto generalmente es una estenosis fundibular y se asocia por una estenosis valvular pulmonar. Esta lesión es la que determinaría el grado de cianosis que puede experimentar el paciente. La tercera es la aorta cabalgada, que esta hace que se encuentre desplazada hacia la derecha y recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Así permite el paso de sangre desoxigenada directamente a la circulación sistémica. Finalmente, la hipertrofia ventricular derecha, que es secundaria a la obstrucción crónica al flujo de salida y representa una adaptación del miocardio por el aumento de la presión. Aquí el mecanismo hemodinámico que se maneja es que debido a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la presión de este mismo ventrículo supera a la que es del izquierdo, por lo que crea un cortocircuito derecha-izquierda y produce así hipoxemia y cianosis. En un cuadro clínico, este depende directamente del grado de obstrucción pulmonar. Se dice, es decir, mayor obstrucción pulmonar, mayor cortocircuito derecha-izquierda y mayor cianosis. Las manifestaciones más frecuentes son la cianosis central, que son visibles en los labios, lenguas y mucosas. También esto puede estar presente desde el nacimiento o aparecer progresivamente. También se observa discia y taquipnia, especialmente en los esfuerzos, una fatiga durante la alimentación o el llanto en los lactantes. También como retraso del crecimiento y desarrollo, y en pacientes que no se ha corregido aparece un hipocratismo digital. En los casos de una obstrucción leve, el paciente puede no ser cianótico durante el periodo neonatal. Ahora, si se habla del examen físico, se caracteriza un soplo sistólico de eyección, que es audible cuando se pone el estetoscopio en el borde esternal superior izquierdo. Este soplo no se debe a la comunicación interventricular, sino a una estenosis pulmonar, lo cual es un punto importante porque indica que es una mayor severidad de obstrucción. El soplo puede disminuir de intensidad, lo cual también es un signo de gravedad. También se destacan los que son las crisis hipóxicas o TED spells, que es un episodio agudo de hipercianosis. Esto en la edad se lo encontraría en niños o bebés de 2 a 6 meses de edad. Y los niños mayores suelen adoptar una forma espontánea de la posición en cuclillas, lo que aumentaría una resistencia vascular sistémica y reduciría el cortocircuito derecha-izquierda, mejorando así la oxigenación. En cuanto a sus variantes anatómicas, una de las más graves es cuando se presenta la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, donde no existe una comunicación funcional del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. El flujo pulmonar dependería del conducto arterioso persistente o de las colaterales aortopulmonares. También se puede sumar a la tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar leve, lo cual el cortocircuito es mínimo y el paciente se presenta inicialmente con una cardiopatía acianótica. También puede ser que se le añada otro componente a la tetralogía y cambie de tetralogía a pentalogía, que correspondería a una comunicación interauricular, lo que aumenta esta mezcla de sangre y que varía también la hemodinamia. En sus exámenes complementarios, los primeros que se puede destacar es en el EKG.
lo que muestra signos de sobrecarga derecha. También demostraría una desviación del eje de la derecha, hipertrofia ventricular derecha, con las ondas R altas en B1, ondas S profundas en B6 y en algunos casos un crecimiento auricular derecho. También se utilizan las radiografías de tórax, que es característico el corazón en forma de bota o sueco, y esto es debido a que la elevación del ápex por la hipertrofia del ventrículo derecho y la concavidad del segmento de la arteria pulmonar. También se observaría una disminución vascular pulmonar con un tamaño cardíaco normal o puede ser que un poco aumentado. Hola, soy Hugo Galvez y mi tema es la malformación de Epstein. Tenemos que esta es una cardiopatía congénita rara y esta se caracteriza por la alteración morfofuncional de la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. De manera fisiopatológica, tenemos que esta se origina por una falla en la delaminación embrionaria de las válvulas septal y posterior de la válvula tricúspide, estas cuales permanecen adheridas al miocardio del ventrículo derecho y a consecuencia de esto se genera un orificio funcional de la válvula tricúspide y este se desplaza hacia el ápex del ventrículo derecho. También se produce la lateralización de la porción proximal del ventrículo derecho y esta hace que se haga una función como de aurícula derecha y el ventrículo derecho se ve reducido y hay un deterioro en su función sistólica. Hay una alteración anatómica que genera también la insuficiencia tricúspide significativa. Esto conduce a una sobrecarga de volumen de la aurícula derecha, dilatación progresiva de las cavidades derechas y la disminución del gasto cardíaco efectivo. También tenemos que muchos pacientes que tienen una alteración que es la comunicación interauricular. Esta permite que los cortocircuitos derecha-izquierda y esto favorece la cianosis sistémica. Como cuadro clínico tenemos que esta es altamente variable y esto depende de la gravedad de la malformación y la edad del paciente. En el periodo neonatal, pues tenemos que los pacientes pueden sufrir cianosis, dificultad respiratoria variable, soplo pansistólico, cardiomegalia marcada o insuficiencia cardíaca en sus formas más graves. También tenemos en la infancia y la adolescencia, pues tenemos que hay una intolerancia al ejercicio, existe una fatiga, palpitaciones y soplos cardíacos además de más episodios de taquicardia supraventricular. En el adulto tenemos que proceder de disnea progresiva de esfuerzo, palpitaciones frecuentes, edema en miembros inferiores y dolor torácico atípico. Tenemos que las arritmias son una manifestación que es muy clave en esta porque del 25 al 65% de los pacientes estas se encuentran relacionadas con la dilatación auricular. En sus variantes, tenemos en sus variantes anatómicas, tenemos primero la clasificación de Carpentier, y esta se diferencia en tipo A, B, C y D, que la A tenemos que es el desplazamiento mínimo del ventrículo derecho, tenemos la B que es la lateralización moderada, la C que es la lateralización extensa y la D que es la lateralización casi total. Tenemos que también puede asociarse a otras cardiopatías congénitas, como la comunicación interauricular, la estenosis, la atresia pulmonar, la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot. Tenemos en los exámenes de ecocardiograma, de electrocardiograma, que hay un crecimiento auricular, donde podemos ubicar que hayan ondas P picudas y también puede haber un bloqueo de rama derecha, puede haber prolongación del QRS, bloqueo AB de primer grado, arritmias supraventriculares, donde entra la fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia supraventricular, y tenemos que puede existir el síndrome de Wolff-Parkinson-White debido a las vías accesorias. También tenemos en la radiografía que podemos ver cardiomegalia marcada con un predominio de aurícula derecha, una silueta cardíaca globulosa, que es en casos un poquito más graves. Tenemos los campos pulmonares, donde podemos apreciar que son normales o oligogémicos, congestión pulmonar, y esto es en casos avanzados. Como conclusión, tenemos la primera, que las cardiopatías congénitas acianóticas con cortocircuito izquierdo-derecha comparten un mecanismo fisiopatológico común. En la segunda tenemos que la repercusión clínica y hemodinámica de cada patología depende fundamentalmente del tamaño del defecto y la resistencia vascular pulmonar. Tenemos que también que las cardiopatías obstructivas y cianóticas, como la coartación de la aorta y la tetralogía de Fallot, producen alteraciones hemodinámicas principalmente relacionadas con el aumento de la poscarga y cortocircuitos de derecha a izquierda. También tenemos la malformación de Epstein, que esta representa un modelo de cardiopatía congénita compleja en la que confluyen alteraciones estructurales y hemodinámicas y eléctricas. Gracias.